Cada año, desaparecen en el mundo cientos de miles de personas. En la mayoría de los casos, se trata de gente que murió, cuyos cuerpos fueron ocultos en lugares tan retirados que jamás se lograron encontrar. Otras veces, quienes se perdieron de vista de manera tan radical, en realidad se habían trasladado a otra ciudad o a un lejano país, y a nadie avisaron de su cambio de residencia. Pero, ¿y los otros? ¿Qué podemos decir de aquellos individuos que estaban un día en un lugar y el siguiente se habían esfumado, sin dejar rastro, como si hubiesen pasado a otra dimensión? Tales son los casos que se escogieron para el siguiente video de desapariciones inexplicables. Unas se produjeron por la vía de los aires, otras en medio del océano, y otras más sucedieron a plena luz del día, en terreno firme, a la vista de personas que oyeron o presenciaron hechos que jamás supieron comprender. Y entre los casos de personas o de grupos de personas que se esfumaron en el aire están los siguientes. El regimiento que se perdió en Galípoli. Cuando Turquía capituló al finalizar la Primera Guerra Mundial, lo primero que Inglaterra le exigió fue la devolución del 5º Regimiento de Norfolk, que desapareció el 21 de agosto de 1915, en el curso de una ofensiva realizada en unión de las fuerzas australianas. Habían intentado en vano apoderarse de cierta Cota 60, al sur de la bahía de Suvia, punto clave en la península de Galípoli. Los turcos no tenían noticias de ese regimiento, ni habían capturado ningún prisionero del mismo. Es más, afirmaban que en ese fatídico 21 de agosto de 1915 no hubo prisioneros. Tal declaración no sorprendió a quienes desde lejos presenciaron la desaparición del 5º de Norfolk, que en el momento del ataque estaba formado por unos 400 hombres. Esto fue lo que relató uno de los testigos, el zapador neozelandés F. Richard. Había amanecido un día claro, sin una sola nube a la vista, a no ser de unas 6 o 7 en forma de pan alargado que sobrevolaban la Cota 60. Todos nos dimos cuenta de que, a pesar de soplar un viento del sur de unos 7 kilómetros por hora, aquellas nubes no cambiaban de lugar ni de forma. Desde nuestro puesto de observación, situado a una altura aproximada de 100 metros por encima de la cota citada, podía verse otra nube de la misma forma que las otras, que parecía arrastrarse por el suelo. Parecía tener unos 200 metros de longitud y 60 de espesor. A poca distancia del lugar de combate aparecía aquella extraña masa, extremadamente densa, casi sólida, que reflejaba la luz del sol. Varios centenares de hombres del 5º Regimiento de Norfolk remontaban el lecho de un torrente seco hacia la Cota 60, cubierta en parte por la nube. Penetraron en su interior sin dudarlo un segundo, pero nadie salió de ella para combatir. Cuando perdimos de vista al último hombre, la nube se elevó lentamente, como haría cualquier neblina, pero conservando su forma original, y fue a unirse con las otras. El conjunto se puso entonces en marcha hacia el norte, muy despacio, y en el terreno no quedó un solo hombre, ni armas, ni ninguna clase de vestigio de ellos. Nada. 2. El niño que se esfumó en el aire. En las colinas cubiertas por nieve invernal que hay a unos kilómetros del sur de Brecon, Inglaterra, Owen Thomas y su familia y amigos se hallaban reunidos en la enorme cocina de la granja, dispuestos a celebrar la Nochebuena del 24 de diciembre de 1909. El ponche humeaba sobre la mesa y los ojos de los niños que supieron resistir el sueño brillaban entre los preparativos del festín. La señora Thomas se mostraba, como siempre, una estupenda organizadora. En torno al fuego del hogar estaban el pastor de la iglesia vecina, el veterinario de la localidad, el comisario de Brecon y la familia de todos ellos. En total, unas 15 personas. Poco antes de las 11 de la noche, la señora Thomas pidió a su hijo Oliver, de 11 años, que saliera a llenar una cubeta con agua. El niño se puso las botas de hule, pues afuera la nieve cubría unos 2 palmos. Las estrellas comenzaban a brillar. La madre le puso una bufanda en torno al cuello y Oliver tomó la cubeta y salió. Nadie volvería a verlo.
Menos de 10 segundos habían pasado cuando todos le oyeron gritar, pidiendo ayuda. ¡Un lobo!, exclamó Owen Thomas, descolgando rápidamente la escopeta que estaba a un lado de la chimenea, mientras el veterinario y el clérigo corrían a la puerta. Otro granjero fue detrás de ellos, con una lámpara en la mano. Una vez afuera, quedaron aterrados. No vieron nada, pero oyeron los gritos desesperados de Oliver por encima de sus cabezas. El niño parecía haber sido atrapado por algo. «¡Me tienen agarrado! ¡Socorro! ¡Socorro!». Durante un minuto siguieron los gritos y llamadas de auxilio, pero disminuyeron de intensidad, como si el niño subiera alejándose. «¡Vengan todos conmigo!», exclamó el pastor tomando la lámpara. «Sigamos las huellas de Oliver». Estas eran normales y mostraban claramente que el niño se había dirigido hacia el pozo, pero a unos 20 metros de la casa desaparecían bruscamente, como si Oliver se hubiese elevado en el aire. Cerca de ese lugar encontraron la cubeta vacía. En la madrugada llegaron los policías desde Brecon. A petición del pastor, dibujaron un ancho círculo en torno a las huellas del niño desaparecido. Los policías parecieron desconfiar. Se encogieron de hombros y se dispusieron a bajar al pozo. Buscaron a continuación por toda la casa y sus dependencias, pero su búsqueda resultó inútil. En la pesquisa oficial, los testigos solo pudieron repetir lo que oyeron y vieron. Los asuntos que quedan sin explicación jamás los archiva la policía inglesa. Y es por ello que el sobre conteniendo la historia de la desaparición de Oliver Thomas se halla junto con otros semejantes en uno de los 17 armarios con puertas metálicas que están marcados con una señal de interrogación en el nuevo edificio de Scotland Yard en Londres. Número 3. El matrimonio que voló. Aún más incomprensible es el extraño viaje que realizaron los esposos Vidal, residentes en Buenos Aires, en enero de 1968. ¿Se oculta alguna manifestación diabólica detrás de las nubes de tormenta? Tal vez sea así para este matrimonio, que desde aquel no muy lejano día contempla las nubes negras con justificado temor. Circulaban por esa fecha en su automóvil por la carretera que va de Chascomús a Maipú, poblaciones de la República Argentina, cuando los envolvió una nube negra y espesa. El señor Vidal y su esposa cayeron en un profundo sueño. Cuando despertaron, descubrieron algo asombroso. Se hallaban en la capital de México. El auto, cuya pintura había desaparecido, fue enviado a unos laboratorios de Estados Unidos para ser examinado cuidadosamente. Nunca se informó oficialmente de los resultados. Cabe destacar que en ningún aeropuerto hubo constancia de que abordaran algún avión. Número 4. Un soldado que llegó de Manila. La siguiente historia ha sido mencionada en algunos libros sobre historia mexicana. Es el caso del soldado que llegó de Manila. La historia fue así. El 25 de octubre de 1593, un soldado español apareció repentinamente en la plaza mayor de la muy noble y leal Ciudad de México. Como fue incapaz de explicar su presencia en el lugar, y además vestía uniforme de un regimiento destacado en la capital de las Islas Filipinas, situadas a unos 14,000 kilómetros al oeste, el soldado fue arrestado y juzgado por el Tribunal de la Inquisición, en cuyos archivos consta el caso. Lo único que pudo decir el soldado fue que el día anterior, 24 de octubre, se hallaba de servicio en Manila. En aquella época, un viaje tan largo duraba varios meses, pero el soldado aseguró que se había trasladado de una ciudad a otra en menos que canta un gallo. Dio detalles precisos sobre la vida de Manila hasta el momento de su desaparición e informó a los jueces de un reciente asesinato, el del gobernador español de las Filipinas. Varios meses más tarde, el relato del soldado quedó confirmado en todos sus detalles, cuando llegó desde Manila la noticia de la muerte del gobernador, además de otras pruebas que demostraban algo imposible de creer. El soldado viajó a través del océano en el curso de un día, pero ¿cómo lo hizo? Eso nunca se logró aclarar. Número 4. Desapareció a la vista de todos. Entre los casos de desapariciones misteriosas producidas a la vista de varias personas y a plena luz del día,
está el que protagonizó David Lang el 23 de septiembre de 1880. Muy cerca de su granja, en Gallatin, estado de Tennessee, ese día se dirigía caminando hacia su casa, a un lado de la carretera, cuando apareció en su carruaje el juez Augustus Peck, amigo de la familia. Desde la granja, los niños vieron a su padre levantar la mano para saludar al juez. «Hola, August». Estas fueron las últimas palabras de David Lang, pues antes de que el brazo regresara a su posición inicial, se había esfumado. La señora Lang lanzó un grito. Ella y los niños se precipitaron hacia el lugar donde vieron al granjero por última vez. El juez Peck también llegó corriendo, pero no hallaron nada. El espeso pasto no ocultaba ningún agujero donde el hombre se hubiera podido ocultar, y en 50 metros a la redonda no había árboles ni matorrales que le sirvieran de escondite. Acudieron los vecinos y algunos hombres excavaron el terreno, pero no hallaron el menor rastro del desaparecido. En la primavera siguiente, Sarah, hija del granjero, vio que en el lugar donde estuvo su padre por última vez, la hierba estaba amarillenta y formaba una mancha de 3 metros de diámetro, que contrastaba con el resto del pasto de un color verde brillante. La niña corrió en busca de su madre, y los vecinos que acudieron con la señora Lang pudieron comprobar el hecho. Por la tarde, al ocultarse el sol, la pequeña regresó al campo acompañada de su hermano. Llamó a su padre con una fuerte voz y escuchó la voz de este contestando. ¿Desde dónde llegó hasta los dos hermanos la voz del padre desaparecido? Número 5. ¿Quién se llevó a Rivelino? La niña Raimunda da Silva, natural de Diamantina, Brasil, de 12 años de edad, llegó corriendo en la mañana del 20 de agosto de 1962 a la delegación de policía. Dijo que su padre acababa de ser raptado por 2 enormes esferas que lanzaban fuego y humo de color amarillento. Poco antes del amanecer, tanto ella como Rivelino da Silva, su padre, y sus hermanos Fátimo y Derecu, de 6 y 2 años respectivamente, vieron una extraña forma que parecía flotar en el aire. El padre se dirigió hacia ella, con la mirada perdida. Los niños gritaron a su padre y vieron cómo una neblina lo envolvía. Y cuando ésta se disipó, las 2 esferas habían desaparecido, y con ellas el propio Rivelino. La policía investigó el caso, pero nada halló. Como no dio con la solución, se le ocurrió sugerir que los propios hijos de Rivelino lo asesinaron. Pero era tan absurda la explicación que hubo que abandonarla. Un pescador vecino informó que esa noche vio un par de formas redondas volar sobre la choza de Rivelino, y algunos amigos recordaron las palabras del hombre, que el día 17 afirmó haber visto 2 extraños seres rondando por su casa. Wilson Lisboa, policía que investigó el caso, publicó un informe en el diario de Minas de Belo Horizonte y en el Correo de Mana de Río de Janeiro. Citaba en él el testimonio de un médico, el doctor Giovanni Pereira, de Diamantina, que 2 meses antes vio un rapto muy parecido al que citó la niña Raimunda. No mencionó nada, pensando que nadie le haría caso. 4 días más tarde, se archivó el asunto. Número 6. Otra desaparición que jamás logró aclararse fue la sucedida en diciembre de 1900 en el faro de las Islas Flannan, cerca de las costas de Escocia. El 26 de ese mes, el barco Hesperus conducía a Joseph Moore, guardián del faro, que regresaba a su trabajo. Estando ya cerca del faro, hizo una señal en el mástil del barco, según era costumbre. Le llamó la atención ver que no llegaba ninguna respuesta desde el faro, donde se suponía que había 3 hombres, James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Los del barco decidieron enviar un bote a investigar, con Moore a bordo. Descubrieron con gran asombro que la isla estaba desierta, el fuego apagado, el reloj se había detenido y el faro no funcionaba. Los 3 hombres se habían esfumado. Uno de los muelles mostraba serios daños, como si le hubieran barrido las olas de una violenta tempestad. La última anotación escrita en el diario del faro databa del 15 de diciembre y nada decía sobre la tormenta. Además, se sabía con absoluta certeza que en los días que transcurrieron del 15 al 26 de ese mes de diciembre, el mar se mantuvo tranquilo.
¿Qué les pasó a los 3 habitantes del faro de las Islas Flannan? Número 7. Un puñal del otro mundo. Si desaparecer misteriosamente de una isla alejada de las costas parece cosa de magia, ¿qué pensar entonces de una muerte sucedida en el interior de un cuarto completamente cerrado, sobre todo si la víctima fue una persona aficionada al ocultismo? A las 2 de la mañana del 27 de marzo de 1832, murió en el número 45 de la calle Church-Midi, en París, un hombre llamado Antonio Fabre de Olivet. Su muerte fue un misterio que provocó los más encendidos comentarios. El dictamen de las autoridades fue suicidio. Había sido en vida un estudioso iniciado que descendía de una familia protestante perseguida en los tiempos de Luis XIV. El tiempo que le dejaba libre su trabajo de funcionario en un ministerio lo dedicaba a estudiar latín, griego, hebreo y sánscrito. Profundizó en los movimientos esotéricos del pasado e inventó un método original para descifrar la Biblia por medios cabalísticos. Al cumplir los 50 años, poco antes de morir misteriosamente, inventó el rito masónico de la celeste cultura, cuyo simbolismo no partía de la arquitectura del universo, sino de los misterios de Eleusis, en la antigua Grecia. Fundó un culto secreto que tenía algo de politeísmo y practicó la magia en un templo consagrado que instaló en su apartamento. Fue en ese lugar donde lo encontraron, con el pecho abierto. El arma homicida nunca fue hallada y la única puerta que daba acceso al templo estaba cerrada por dentro. Si Messier de Olivet no se pudo dar muerte a sí mismo y nadie penetró en su templo, ¿acaso murió castigado por haber descubierto un terrible secreto? Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto y te agradecería mucho si pudieras suscribirte y dar pulgar arriba. ¿Tienes algún otro testimonio insólito? Por favor, déjalo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte.